Suprema Corte se crea en 1824, pero aquí pues es una primera cosa que llama la atención. ¿Qué pasa de 1821, que se consuma la independencia, septiembre de 1821, a 1824? Los orígenes de la Suprema Corte de Justicia en 1824 están anclados en tres tradiciones, ¿no? La tradición novohispana, ¿no? La Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución y la armazón de la Constitución de Filadelfia de 1787. Y en el 24 se reúne el Congreso Constituyente de 1824, que proclaman la Constitución de 1824, que para mí es la gran Constitución mexicana. Es una Constitución que tiene muchísimos méritos. Primero, es el punto final de una época. La Constitución de 1824 termina con 500 o 600 años de historia, desde lo que ahora se llaman las culturas originarias, la época de la colonia, y termina con ese régimen autoritario centralista. Aquel Congreso Constituyente se reunió en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, originaria sede de la Cámara de Diputados. En ese espacio, los constituyentes debatieron ideas y proyectos, defendieron convicciones y principios. Protagonistas de aquellas jornadas memorables, el 4 de octubre de 1824, promulgaron la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí, en el artículo 123, establecieron que el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. Fue modelada a partir de la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, México al independizarse y sobre todo constituirse en 1824, buscó un modelo distinto a España. O sea, no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Lo que sí sabíamos es de que no queríamos repetir el modelo español, porque, bueno, de ese modelo estábamos saliendo después de 300 años. Entonces, el modelo más afín y más cercano era Estados Unidos. Y en Estados Unidos se crea así la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal. Y pues, de ahí tomamos el nombre, ¿no? Porque incluso pues es un nombre poco castellano, pues aquí sería más tribunal, o audiencia, como era en México, ¿no? Lo correcto, porque incluso el nombre, ¿no? Suprema Corte, sería Corte Suprema en español, pero bueno, lo copiamos de ahí. Ahora, también hay una tradición muy importante que está implícita, que es la tradición francesa, sobre todo en la forma de entender la labor jurisdiccional y la forma de concebir las funciones que tenía que ejercer el Poder Judicial. Entonces, digamos que en este mundo de tradiciones son las que nutren la configuración de nuestra primera Suprema Corte de Justicia de 1824. México era un país espacioso, de vasto territorio y una amplia población multiétnica que iba definiendo los rasgos de su identidad. Había más preguntas que respuestas.
¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En la búsqueda por establecer un contrato social que unificara lo que nos separa, los constituyentes del 24 dieron forma a una constitución que debía responder a esas raíces culturales que identificaron lo que somos, lo que nos une. Establece el federalismo que ha sido vituperado en México porque se dice que es una copia del federalismo norteamericano. Yo creo que no tiene nada que ver. La idea sí es americana, la idea de crear un gobierno federal sí es americana para incluir a las 13 colonias que estaban separadas, pero en México el federalismo tiene una finalidad distinta, es evitar que esos territorios, sobre todo del norte, que estaban muy a disgusto con la falta de atención del centro, se independizaran. Esto que lo vamos a hacer federal y lo vamos a hacer representativo y es una república federal representativa. Y conforme a eso diseñan la Constitución. Y entonces ya la van diseñando y desglosando artículo por artículo, 123, con un tribunal, con una Corte Suprema. Entonces, ahora, una Corte Suprema que respeta los tribunales superiores que todavía existen en todos los estados de la Federación. Pero en esa época, en cada capital tiene también su corte, su tribunal superior. Pero sobre todo en el caso mexicano fue abrirles la participación en el contexto del nacimiento del federalismo a las entidades federativas, que en ese momento pues eran actores que se debían de considerar mucho, sobre todo por las tensiones que teníamos para configurarnos como una nación independiente. Hubo que lanzar una convocatoria y cada uno de los estados debió elegir a quienes iban a ser los primeros ministros, a los primeros jueces que iba a haber en la Suprema Corte, ¿no? Y esto se demoró. Fue hasta 1825 cuando empieza a funcionar realmente la Suprema Corte. Fueron unos meses que tardó y que siguió ahí estas reales audiencias trabajando en nuestro país. Yo creo que la creación del tribunal era esencial para consolidar lo que iba a ser el Estado mexicano, pero sobre todo era esencial para que los ciudadanos tuvieran confianza en lo que iba a pasar. Vimos que no fue así, que hubo que pasar mucho tiempo más para que pasara, pero sí se tenía esa idea de filosofía política muy clara de las ventajas que tenía tener un tribunal autónomo que dirimiera los problemas. En el debate constitucional de 1824, pues claro, uno de los temas que estuvo y que marcó la discusión en los primeros debates es cuántos integrantes debe de tener la Corte Suprema de Justicia, ¿no? El 124 decía, la Corte Suprema de Justicia se compondrá de 11 ministros distribuidos en 3 salas. Ya hasta había la distribución de salas. Y un fiscal, que el fiscal siempre fue un servidor funcionario de la Suprema Corte. 11 integrantes conformarían la primera Corte mexicana, ¿no? Y estos 11 integrantes estarían con funciones básicamente de materia civil y penal y casos del Distrito Federal en ese momento, ¿no? Eran los principios del siglo XIX. Debatir el número de ministros fue un paso importante. México aspiraba a sustituir las antiguas formas coloniales por una sociedad capaz de dar unidad a las voluntades dispersas. Se requería el ánimo de todos para operar el cambio.
Las instituciones públicas se acomodaban a la nueva realidad. La educación tenía grandes rezagos debido a una despreocupada sociedad novohispana que contaba con escasos centros de estudio. El más significativo, la Universidad de México, que era de los pocos espacios de enseñanza para formar profesionales del derecho. Casi no hay letrados, casi no hay juristas. Es una sociedad pequeña en un territorio muy grande, con una sola universidad. Hay seminarios también para que estudien los abogados. Hay una burocracia civil, una burocracia canónica, pero hay muy pocos abogados comparado con todo el territorio. La Ciudad de México era el centro de toda la actividad, en pocas palabras. Todo estaba concentrado aquí en la ciudad. La ciudad era muy pequeña, lo que ahorita conocemos nosotros como el centro histórico, eso era la Ciudad de México. Más allá ya eran los alrededores, etc. Y estaba ahí concentrada toda la actividad editorial, cultural, política, económica, etc. Todo se regía desde el centro y bueno, pues es un centralismo que creo que hasta la fecha lo seguimos padeciendo y las actividades de la sociedad eran pues todavía reminiscencia de lo que había sido durante los 300 años del virreinato. Aquí era inventarse un órgano y una elección y conseguir nombres y conseguir ministros. Eso es lo fascinante de esa época, ¿no? Lo fascinante y el miedo, ¿no? Que a veces cuando uno va a escribir la página en blanco, pues es una gran oportunidad, pero pues a la vez da miedo, ¿no? Enfrentarse ¿y ahora qué pongo aquí? Y en el perfil del juez, pues nosotros sí consideramos en la Constitución de 1824 que un elemento fundamental era que estuvieran instruidos en derecho, ¿no? Es decir, con una edad de mayor de 40 años y que estuvieran instruidos en la ciencia jurídica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los ministros habían sido algunos oidores en las audiencias en el antiguo régimen. El presidente fue Miguel Domínguez, Manuel de la Peña, Juan José Flores de la Torre, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz 12 años antes, Pedro Vélez, que había sido integrante del Poder Ejecutivo Colegiado, porque tuvimos un Poder Ejecutivo Colegiado, y el fiscal Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, ¿no? Entonces, entre los casos resueltos, había un conflicto de competencias en los jueces del Estado de México y Tehuacán, por ejemplo, en 1826, opinión sobre responsabilidades de servidores públicos, como en 1828, opinión sobre las salas de la Corte y una opinión sobre la ley de 1833. Entonces, la función judicial comenzó el 25 de marzo de 1825. Era muy satisfactorio. Los primeros casos, aquí tengo algunos nombres. El primer caso que resolvió la Suprema Corte en 1825 fue el caso de una extranjera, Dorothea Dorbier, viuda francesa, radicada en México, que reclamó que, bueno, ella no tenía por qué pagar impuestos ni someterse a las leyes de México porque ella era extranjera. Ese fue el problema de la primera parte en México, como saben. Los extranjeros clamaban privilegios. Como eran extranjeros, no se le podía aplicar la ley mexicana. Y la Suprema Corte, desde ese primer caso, sentó el precedente de que todos los habitantes extranjeros, nacionales, transeúntes incluso,
gozan de los mismos derechos humanos que los mexicanos. Y la aplicación de los mismos derechos para todos los mexicanos, transeúntes o extranjeros, fue una característica de nuestra Suprema Corte. Es la época de los viajeros, todos aquellos que empiezan a pintar, y escenas de México en ese momento. Los primeros que empezarán a pintar escenas de vida cotidiana son los extranjeros, porque les llama mucho la atención. Es decir, es del otro mundo, y entonces empezamos a ver vistas del país en donde pues, que nosotros los mexicanos no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque pues, para nosotros era lo cotidiano, lo normal. Sobre todo no íbamos a hacer unas pinturas de un aguador. Si yo veía el aguador todos los días que venía a mi casa a entregar el agua, o el que vendía llevaba la carne, o la mujer que hacía las tortillas, todo eso, pues para nosotros era lo más normal del mundo. ¿Cómo lo voy a pintar? ¿Verdad? Va a retratar. En cambio, son los viajeros, los extranjeros, los primeros que empiezan a captar esas cosas. El valor que tienen esos trabajos es que nos presentan a la gente en las calles, porque antes había habido otros pintores y otros escenógrafos que habían hecho álbumes similares, como Waldi, pero solamente ponían el edificio y no había gente. En cambio, ya Casimiro Castro, sobre todo hay que darle su mérito a Casimiro Castro, el dibujante litógrafo, él es el que pone ya toda la gente caminando, carruajes, etcétera. Y por ejemplo, hay vistas, creo que una de las escenas más interesantes es el Puente de Roldán. Puente de Roldán, que es ahí cerca de la Merced, todavía existe, etcétera, y donde desembarcaban. Y es un gentío, un hervidero de gente, pues como vemos ahora en la Merced, ¿verdad? Cuando llegamos y vamos para Muertos o para Semana Santa o algo. Y sí pone ya todo ese ambiente, y lo que es muy interesante es que se mezclan ahí los diferentes grupos sociales que convivían y que convivían en esas zonas. En este territorio no solo convivían diversas razas y lenguas, mitos y costumbres, sino una mezcla de tiempos históricos que cohabitaban sin tocarse. Había pocos lectores que percibían el mundo a través de la palabra, y existían publicaciones ilustradas para celebrar la imaginación. Los libros perduraban más allá del primer asombro y las noticias llegaban sin prisa. En esa época el periódico se guardaba, se encuadernaba, pues, ¿no? No era una lectura, digamos, efímera, ¿sí? De ahí que tuviera novelas, cuentos, relatos, noticias de Europa, noticias de América Latina. Incluso los periódicos publicados en la capital circulaban por todo el país, ¿sí? Algunos periódicos, igual de otras regiones, llegaban a la Ciudad de México, ¿sí? Parte muy importante de las aportaciones del periodismo es la difusión de la literatura, del teatro, de las costumbres. Hay mucha literatura dedicada a las mujeres, el semanario de las señoritas, las violetas de la náhuac. Al principio los hombres se hacían pasar por mujeres para escribir, pero ya después las mujeres escribieron, ¿sí? Y entonces ellas crearon sus propios periódicos, ¿sí? Hay periódicos para niños, ¿sí? Hay periódicos para artesanos, también para difundir las artes y los oficios, ¿sí? Entonces, el periodismo es la gran aportación, yo diría, de México para la cultura del siglo XIX. En el siglo XIX, el periódico se insertó en la sociedad.
No solo era transmisor de noticias, sino ofreció espacios para la literatura y el arte, para la difusión de ideas y la aparición de la llamada opinión pública. El Diario de México, por ejemplo, fue la primera publicación periódica editada al margen de las autoridades de la Nueva España. Surgida en 1805, abrió sus páginas a los poemas de Fray Manuel Martínez de Navarrete y otros poetas de la Arcadia mexicana que construyeron la generación literaria del neoclasicismo. En ese espacio también escribió José Joaquín Fernández de Lizardi y políticos como Miguel Ramos Arizpe. Después vendrían periódicos como El Siglo XIX o El Monitor Republicano, que darían identidad al periodismo en México. En ese ambiente surgió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comenzaría con serios problemas económicos debido al deterioro de las finanzas públicas vaciadas por la Guerra de Independencia. Comienza a funcionar la Suprema Corte de Justicia con problemas de reglamentación de su reglamento interno y de problemas económicos muy fuertes, que incluso pues, los sueldos o las dietas de los ministros pues, no les llegaban. Me imagino que fue un nacimiento muy precario. Me imagino que quizá Palacio Nacional también albergaba a la Suprema Corte, después se cambió a Avenida Juárez, pero mucho después, porque el Poder Judicial es el último en instalarse. Pero pues era un lugar bastante triste para trabajar, ¿no? Con bastantes dificultades. De hecho, bueno, pues aquí en este libro pues nos aparece como para que el recinto fuera pues más o menos digno y tener papel y tener tinta y tener lo mínimo elemental, le estaban pidiendo al Congreso 15,000 pesos para arreglar el lugar. Y alegaban ahí que el Congreso se había gastado 16,000 pesos en arreglar su recinto, ¿no? 16,000 pesos de esa época, ¿no? Que podemos comparar con lo que ganaba un ministro al año, que estaba fijado en 4,000 pesos al año. Ese era el sueldo anual de un ministro, para que nos hagamos una idea, ¿no? En un primer momento dado, la nación en su configuración, frente a la ausencia de recursos, frente a las dificultades que enfrentaban, pues no les llegaban las dietas a los integrantes del Poder Judicial, y hubo un caso de un ministro que decía, bueno, no tengo zapatos, no me ha llegado la dieta, no puedo ir a las sesiones porque no estoy en las mejores condiciones para ello, ¿no? Entonces, es decir, son esos detalles que nos habla de cómo nacen nuestras instituciones, cómo son importantes, pero sobre todo nos hablan de cómo es importante entender nuestra historia institucional y nuestra historia constitucional, para entender que hoy en día seguimos discutiendo básicamente algunos rasgos que nuestros primeros constituyentes discutieron hace 2 siglos. Son muchos los elementos que tenemos que integrar. Quizá por eso nos ha costado tanto trabajo, porque tenemos que integrar todo lo que viene del otro lado del mar y todo lo que ya estaba aquí. Entonces no es tan fácil. Incluso hay discusiones muy serias desde dónde empieza México, desde dónde empieza el derecho mexicano. En ese momento, la posibilidad de una democracia auténtica, donde los individuos puedan participar y dar sus puntos de vista, donde se sepa que lo que ellos reclaman tiene base jurídica o no tiene base jurídica, y no por simpatías o por antipatías, sino porque la norma lo dice, es con un tribunal constitucional autónomo, calificado técnicamente y marginado de las luchas políticas. Los constituyentes del 24 comprendieron las razones de su momento histórico. Resultado de una gesta revolucionaria,
Sus escritos plasmaron en la Carta Magna nuevas formas de gobierno y un cambio en las estructuras sociales, económicas, jurídicas. Se buscó la creación de una sociedad de iguales. Todo cambió. La exigencia por respetar los postulados de los precursores de la independencia y el rigor intelectual de sus dirigentes dieron paso a un documento que fue la base de nuestro contrato social. No puede haber una república o un país, independientemente de su forma de Estado, sin que haya administración de justicia. Porque si no hay tribunales, pues lo que habrá son conflictos. Recordar que nuestras discusiones siguen vigentes, pero sobre todo pensar que hoy en día tenemos una corte solvente, poderosa en una dinámica de división de poderes. Y creo que eso es sumamente importante para nuestro país.